Yo quería hacerle un comentario al señor Janover, porque yo lo escucho con la lucidez y la claridad con la que usted explica las cosas. Y más que los datos y las fechas, a mí lo que me sorprende es la escena. La escena en la cual usted recién agregaba, ni siquiera sabía que a las otras personas las tenían en otro lugar. No. Y uno se imagina una venta de una empresa, usted era una persona que era empresario, se imagina una venta de una empresa, y yo nunca vendí ninguna empresa, pero así nunca querría ser empresario. No parece una venta libre. Quiero tomarlo como algo grotesco, porque yo me imagino un juez teniendo que escucharlo a usted esto, ¿y qué le puede preguntar después de esa escena? No sé, Barcesat sabrá lo que significa un pleito en el cual uno después de eso, ¿qué más tiene que explicar con la historia de este país que ya está a la vista, ¿no? Yo después les quiero contar una cosa que sé por cómo se ha montado una nueva mentira periodística de la que todavía estamos dando crédito. Pero yo le quiero preguntar una cosa que me es difícil. ¿Usted estuvo secuestrado? Yo estuve secuestrado 7 días sin que mi familia conociera mi paradero. Y por consiguiente, cuando pasaron esos 7 días y me vino a interrogar, no sé si era el general Gallino o un oficial que él había designado, le pedí por favor que me dejara comunicarme con mi familia para que supieran de que estoy vivo y estoy bien, que no me había pasado nada. De manera que ese señor me permitió hablar por teléfono con mi señora y le comuniqué, muy emocionado, que estaba bien y que no me había pasado nada. Pero la situación en aquella época, no nos engañemos, era muy, muy difícil, ¿no? Le hago otra pregunta. Una investigación que usted conocerá, de una investigación periodística, relaciona las preguntas que les hacían a los detenidos secuestrados con que parecía que las preparaban, parece, o está comprobado en realidad, están los documentos, los tiene Tiempo Argentino, que las preguntas las preparaban Mitre, Peralta Ramos y Manieto. ¿A usted qué piensa sobre eso? No, realmente no lo puedo aseverar porque desconozco. Pero las yo lo único que le puedo... ¿Sobre qué le preguntaban? Bueno, por ejemplo, cuando me llevaron con los ojos vendados y las manos atadas a un lugar que desconozco cuál era, porque entré en esas condiciones y salí en esas condiciones. Me interrogó un señor que me preguntó quién me había designado vicepresidente de Papel Prensa. Y le dije que me había designado la Asamblea de Accionistas, pero a instancias ¿de quién? A instancias de David Graeber. Y a Martínez Segovia, que era el presidente de Papel Prensa y el más responsable por ser presidente, en empresas de esta naturaleza la responsabilidad mayor es la del presidente. ¿Quién lo había designado? Me preguntó, y le digo también, la Asamblea de Accionistas a instancias de Graeber. Después, en un momento dado, prendió un... ¿cómo se llama? Grabador. Un grabador, y a veces no me sale la palabra correspondiente, prendió un grabador y apareció un señor diciendo un discurso. Me preguntó a mí, ¿usted sabe quién es? Le digo, no, yo no sé quién es. Preste atención. Presté atención. Y después me dijo, mire, es Firmenich. Y bueno, será Firmenich, pero yo no lo conozco. Después me preguntó, por ejemplo, si conocía al general Lanusse. Y yo le contesté que como secretario honorario de la Bolsa de Cereales, sabía que todos los años se festeja el Día del Cerealista, invitamos a las más altas autoridades y el general Lanusse, que era presidente de la República en ese momento, cuando se produjo ese festejo, yo lo atendí como atendí a 1000 invitados. Estoy seguro que yo lo conozco a él porque fue presidente de la República, pero no estoy seguro de que me conozca a mí. Eso fue lo que le contesté. Y después le reclamé a esta persona que me interrogaba que preguntara informes sobre mi persona a los bancos con los cuales yo trabajaba para que determinara qué tipo de persona era, en el sentido de que de ninguna manera podía estar involucrado en cualquier
cosa que, por la cual estaba detenido. Entonces me contestó, no, quédese tranquilo que si yo determino que usted no estaba involucrado en nada, le voy a pedir disculpas. Y todavía estoy esperando que me pida disculpas. Doctor Balcesat. A medida que escuchaba el tan conmovedor, sencillo y humano relato del señor Llanover, venía a mi memoria la teoría de los actos jurídicos, cuando se dice que un acto jurídico es aquello que se realiza con intención, discernimiento, voluntad y un acto exterior por el que la voluntad se exterioriza. Bueno, me parece que el suyo no fue un caso paradigmático ni de intención, ni de discernimiento, ni mucho menos de voluntad. Me parece que es la misma situación que tendría alguien a quien le ponen una pistola en la cabeza y le piden que firme un cheque. Si alguien me dice que lo que ha nacido de esa firma es un instrumento de pago, yo le digo que es muy torpe. Lo que se ha cometido es un delito, eso no es un instrumento de pago. Esto es nombrar a las cosas como son en el derecho. Usted ha sido víctima, ninguna duda, de un acto fraudatorio y de un acto fraudatorio cometido con violencia, con una violencia irresistible. Y con esto quiero señalar que en este proceso que se ha iniciado ahora, donde se va a investigar de un lado lo que penalmente configura, ya sea como genocidio o como crimen de lesa humanidad, se suma otro escenario también muy importante. ¿Qué pasa con el acto jurídico realizado, acto jurídico acá va entre comillas, realizado bajo estas condiciones? Bueno, le respondo. Lo que dice el Código Civil es muy claro y muy categórico. Si se trata de un acto nulo o de un acto ilícito, debe volverse al momento previo a la producción de ese acto. ¿Quiere esto significar que cuando el juez resuelva, o el Tribunal Oral Federal resuelva, dicte sentencia, no solamente va a señalar una responsabilidad que podrá caracterizar como genocidio o como crimen de lesa humanidad? No hay en esto grandes diferencias en lo que atañe a la responsabilización penal. Pero también deberá resolver sobre la nulidad del acto jurídico obtenido mediante esa violencia, y que significa reponer a los legítimos titulares de ese paquete accionario nuevamente en posesión de ese paquete, y el derecho además a reclamar la indemnización por todos los frutos de los que han sido privados durante el tiempo del despojo. Esta es la acción que deben reclamar los que han sido así maltratados en tanto que seres humanos, humillados en su condición humana y despojados patrimonialmente. Creo que esta acción le corresponde, primero, ninguna duda, a los herederos de Greiber, luego a los que figuraban como accionistas, y también al Estado Nacional, porque el Estado es accionista de Papel Prensa, de manera que tiene también legitimación activa para reclamar no solamente la persecución penal, sino que sea reintegrado a sus legítimos titulares aquello que se despojó mediante la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y frente a estas evidencias, y después de haber escuchado, visto a la doctora Carrió proclamar enfáticamente esta es la verdad, bueno, no puedo menos que recordarle, ella es una ilustrada cientista social, que ya el bueno de Aristóteles decía, decir verdad es decir de lo que es, y de lo que no es, que no es. Bueno, obviamente, Llanover, usted ha dicho verdad, y del otro lado está lo que no es, y por lo tanto la impostación de poco sirve frente a la contundencia de un testimonio como el que usted ha brindado acá y que seguramente reproducirá en sede judicial y que, repito, tiene estas dos vertientes o estos dos escenarios. De un lado, el reproche penal y, como en el crimen más grave, el crimen imprescriptible, el crimen de lesa humanidad o el genocidio, según se tipifique. Y del otro, la nulidad absoluta e insanable. Esto no prescribe. No importa el tiempo transcurrido, ya lo han dicho pronunciamientos en la Cámara Federal de La Plata y de Buenos Aires, cuando un obrar ilícito civil ha estado asociado al plan criminal, ese obrar civil también es perseguible sin que opere prescripción alguna. De modo que tenga usted la plena certeza
de que tal vez un poco tardíamente, para lo que a veces las biografías humanas no se acompasan con los tiempos sociales, pero que usted no solamente va a obtener la satisfacción en lo que hace a la persecución penal, también va a obtener la satisfacción en lo que hace a la parte de la nulificación del acto obtenido mediante una violencia fraudatoria. Recién veíamos en el informe al periodista Roberto Caballero, que lo presentaba como el testaferro de David Graeber, y es una figura que es lo que se maneja en estos días, y como lo explicaba Caballero, esto agrega una causa a que la operación fuese ilegal, porque un testaferro no puede ponerse a vender lo que no es de él. ¿Usted era el testaferro de Graeber? Mire, en realidad Graeber, oportunamente, a raíz de la relación lejana de parentesco que tenía con él, porque el hermano Isidoro Graeber está casado con la prima hermana de mi señora. A raíz de eso me conoció. Cuando me explicó el proyecto Papel Prensa, que realmente era apasionante, tal vez equivocadamente acepté, digamos, que pusiera un paquete accionario a mi nombre. En el caso del testaferro, realmente el testaferro es una persona que presta el nombre, y el doctor me corregirá si es así o no, presta el nombre para hacer una operación, pero al mismo tiempo no permite que se conozca al mandante. En cambio, en el caso mío, permanentemente todo el directorio de Papel Prensa, ya sean los que integraban el grupo privado como los que integraban la representación del Estado Nacional, supieron que las acciones no eran mías, porque yo les manifesté que las acciones, el verdadero dueño, era David Graeber. De manera que, sí, fui testaferro en una forma relativa, digamos. Un mal testaferro, digamos. Posiblemente, pero en ningún momento oculté, y al contrario, vuelvo a repetir que todos los directores y síndicos de Papel Prensa sabían que las acciones que estaban a mi nombre no eran mías. La prueba está, por ejemplo, que cuando, estando detenido, el doctor Manuel Campos Carles, representante de La Nación, y el doctor Bernardo Sofovich, representantes de Clarín, estando yo detenido, vinieron a mi casa a pagarle a mi señora el valor del paquete y que no sé a qué precio compraron, por supuesto. Y mi señora le dijo, no, estas acciones, yo no puedo recibir este dinero porque estas acciones no son nuestras, son de David Graeber. Señor Llanover, yo le quería preguntar sobre un aspecto que en este caso está pasando todavía hasta hoy, me parece muy poco advertido. En esas presiones que ustedes recibían antes de esa venta compulsiva, aparecía un rasgo antisemita bastante marcado, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que sí, ¿no es cierto? Porque realmente ustedes saben que de alguna manera las acciones que se tomaron posteriormente de nuestra detención siempre involucraban a los judíos acusándolos de no sé qué cosa, ¿no? De cualquier manera, oportunamente, cuando se firmó el paquete, la venta del paquete accionario, yo no sabía quiénes eran. Sabía que lo compraba una firma Fapel, integrada por los 3 diarios. Pero que en ningún momento la conocía como una empresa constituida en una forma muy real.